Buena noche, comunidad. Mi nombre es Dayana y lo que voy a contar sucedió en 2016 cuando tenía 23 años. Vivía con mi mamá en una casa sencilla en la colonia Anáhuac, aquí en San Nicolás de los Garza. Era un lugar tranquilo, de esos donde los vecinos se conocen de vista pero casi no se hablan. Estudiaba administración por las noches en la UANL y durante el día trabajaba como auxiliar en una oficina que importaba piezas electrónicas. Mi vida era rutina, cansada pero sin mayores complicaciones. No salía mucho. A veces los viernes me quedaba en la escuela hasta tarde estudiando con unos compañeros, pero casi siempre regresaba directo a casa para cuidar a mi mamá, que ya entonces empezaba con problemas de circulación. Aquel día fue uno de esos en que todo se junta. Se fue la luz en la oficina y el sistema se cayó, así que tuvimos que quedarnos más tiempo acomodando cosas. Luego, en la universidad, el maestro se alargó con una práctica que nadie entendió bien, así que terminé saliendo casi a las 11. Era diciembre, y aunque aquí no nieva ni nada, esa noche hacía un frío raro, húmedo, como si algo estuviera en el aire. No había viento, pero todo se sentía helado. Tomé el camión en la avenida Universidad y bajé unas cuadras antes de mi calle, como siempre. Las luces de la calle estaban prendidas, pero se veían opacas, como si algo las apagara un poco. Lo noté cuando crucé hacia la calle de mi casa. Una neblina espesa cubría todo. No era bruma ligera ni vapor como cuando llueve. Era una neblina densa, blanca y pesada, como si algo no quisiera que viera más allá de unos metros. Pensé que tal vez era por el canal que está cerca o por la humedad, pero se sentía distinto. Me apuré, y fue cuando lo vi. A lo lejos, justo en la esquina antes de llegar a mi casa, había una figura parada. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí. Era como una silueta de alguien, alto y delgado, envuelto en la misma niebla, sin rostro, sin detalles. Al principio pensé que era alguien esperando taxi o algo así, pero entre más me acercaba, más irreal se volvía. No se movía ni un poco, ni siquiera parecía respirar. Me entró una sensación extraña, como una presión en el pecho. Pensé que tal vez era un asalto o alguien drogado. Cambié de acera, bajé la mirada y me agarré fuerte la mochila. Pero justo al pasar cerca, algo me detuvo, no físicamente. Fue como una vibración en el aire, como si el ambiente se volviera más denso. Escuché una voz, o más bien, sentí que la voz llegaba desde adentro, como un pensamiento que no era mío. No sabría cómo explicarlo. Era una frase corta, apenas unas palabras, pero me helaron el alma. No voy a repetir lo que escuché exactamente. Solo puedo decir que fue como si esa cosa me dijera que algo imposible, algo que yo nunca querría que pasara, iba a suceder. No era una amenaza directa. Era más como una afirmación, una promesa retorcida. Algo en el tono, en la forma en que se metió en mi mente, me dejó paralizada por un segundo, y luego corrí. Llegué a casa casi sin aliento. Cerré la puerta con llave. Me metí directo a mi cuarto sin decir nada a mi mamá. Ella me preguntó si todo estaba bien. Notó mi cara pálida, pero yo solo le dije que venía cansada. No pude dormir bien esa noche. Sentía frío, aunque me había tapado con 2 cobijas. Soñé cosas raras, no pesadillas, pero sí sueños confusos, con calles cubiertas de niebla y figuras que se deshacían al tocarlas. Al día siguiente traté de convencerme de que había sido el estrés, el cansancio o algún tipo de paranoia. Lo hablé con una compañera de clase, sin entrar en detalles, solo le dije que me había sentido rara caminando de noche. Ella me dijo que era normal, que a veces la mente nos juega trucos, sobre todo cuando tenemos miedo. Quise creerle, pero algo cambió desde esa noche. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía. Como si ya no estuviera sola, incluso cuando estaba sola. Como si una parte de la niebla se hubiera quedado conmigo, siguiéndome a todas partes. No era algo visible, no era un ruido o una sombra directa. Era más bien una presencia, algo que apenas se notaba pero que no se iba. La siguiente vez que regresé tarde a casa,
La neblina volvió a aparecer, no tan densa como la primera vez, pero lo suficiente para que las luces se vieran borrosas otra vez. Esta vez no vi a nadie, ningún bulto, ninguna silueta, pero el frío era igual de penetrante y sentía que cada paso que daba era observado. Empecé a caminar más rápido sin mirar atrás. No me sentía segura ni siquiera en mi propia calle. Un día después, al despertar, noté que el espejo de mi cuarto estaba empañado, como si alguien hubiera respirado cerca. No había razón para eso. No hacía calor, no me había bañado, no había vapor, solo ese vidrio empañado con una forma difusa al centro, como si algo se hubiera parado ahí a mirarme mientras dormía. Aún no sabía qué era lo que me había dicho aquella noche, pero con el paso de los días, las palabras empezaron a tomar forma. No porque las recordara claramente, sino porque los eventos a mi alrededor comenzaron a cambiar. Todo parecía inclinarse hacia algo, como si la vida empezara a torcerse poquito a poquito. Y esa fue la primera vez que sentí, de verdad, que había sido testigo de algo que no debía haber visto. Después de esa primera noche, algo en mí cambió, aunque me costó admitirlo. Todo seguía igual por fuera. La misma casa, el mismo trabajo, los mismos trayectos. Pero por dentro, algo se había quebrado. Empecé a vivir con una sensación constante de que algo iba a pasar. No sabía qué, pero lo presentía. Era como si caminara sobre una cuerda floja invisible, esperando el momento en que todo se fuera al suelo. Una madrugada, después de una lluvia ligera, me desperté sobresaltada sin motivo aparente. No hubo ruido, ni pesadilla, ni dolor. Simplemente abrí los ojos, y ahí estaba, la neblina, dentro de mi cuarto. No espesa, no como en la calle aquella noche, pero sí lo suficiente como para ver cómo la luz del pasillo se filtraba difusa por debajo de la puerta. Sentí un frío que no era físico, sino emocional, como un aviso. Al día siguiente, al llegar a casa, encontré a mi mamá sentada en el sofá con la cara pálida. Me dijo que no había podido levantarse en toda la mañana por un dolor intenso en las piernas. Pensé que era algo pasajero, pero con los días empeoró. Le costaba caminar y luego empezó a hincharse. Fuimos al médico, le hicieron estudios, exámenes, tomografías. No encontraron nada claro. Me dijeron que tal vez era un problema venoso, pero que no era normal que avanzara tan rápido. Mientras tanto, en el trabajo, las cosas también empezaron a volverse extrañas. El jefe, que siempre había sido amable conmigo, empezó a tratarme con indiferencia. Me dejaba fuera de reuniones importantes. Hacía comentarios que me hacían sentir invisible. Una compañera me comentó que se rumoreaba que habría recortes y que yo estaba en la lista. Nadie me lo confirmó directamente, pero empecé a sentirme fuera de lugar, como si ya no perteneciera ahí. En la universidad, uno de mis compañeros más cercanos, Mauricio, tuvo un accidente. Lo atropellaron saliendo del campus, en una zona donde casi no hay tránsito. Dijeron que el conductor se había quedado dormido. Mauricio murió en el hospital esa misma noche. No éramos íntimos, pero él siempre había sido amable conmigo. Incluso me había insinuado que le gustaba. No lo había tomado en serio, pero su muerte me afectó más de lo que quise admitir. Sentí que algo se rompía alrededor mío, una pieza más cayendo fuera de lugar. Fue entonces cuando empecé a pensar seriamente en la noche de la niebla. Lo que esa cosa, ese bulto, me había dicho. Al principio no quise conectarlo con lo que estaba pasando. Era absurdo, ¿no? ¿Cómo una figura que vi en la calle iba a tener algo que ver con la enfermedad de mi mamá, mi situación en el trabajo, o la muerte de un amigo? Pero había un patrón. Todo lo que estaba pasando tenía algo en común. Eran cosas que yo temía, cosas que no quería que sucedieran. Justo lo que esa presencia me había prometido. Busqué respuestas, visité una iglesia cercana, hablé con un sacerdote después de misa, intentando sonar lo menos loca posible. Le dije que sentía que algo me estaba siguiendo, que tenía miedo. Me escuchó con atención,
pero sus respuestas fueron vagas. Me aconsejó que orara más, que me acercara a Dios, pero evitó entrar en detalles cuando le mencioné la niebla. Me dio la impresión de que no era la primera vez que alguien le contaba algo así, y que prefería no profundizar. Una amiga me sugirió que tal vez estaba somatizando el estrés, que el miedo y la ansiedad podían hacernos ver y sentir cosas. Me hizo prometer que dormiría más, que me tomaría un descanso. Intenté seguir su consejo. Cerré el celular, me acosté temprano, hice respiraciones lentas. Pero esa noche, soñé con el bulto por primera vez. En el sueño, estaba parada frente a mi casa, y la niebla lo cubría todo, incluso el cielo. No había estrellas, ni luna, solo esa figura oscura, inmóvil, observándome desde el otro lado de la calle. No caminaba, no hablaba, pero yo sabía lo que quería. Era como si esperara algo de mí, como si cada cosa mala que pasaba fuera una parte del trato, solo que yo nunca acepté ningún trato. Después de eso, dejé de dormir bien. Me despertaba varias veces por noche, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de la cama. A veces creía escuchar pasos en el pasillo, o la puerta del baño cerrarse sola. Otras veces, simplemente despertaba con el corazón acelerado y un vacío enorme en el pecho. Lo peor fue una madrugada en que mi mamá me llamó desde su cuarto. Me dijo que había escuchado a alguien rezando junto a su cama. No me lo dijo como quien bromea o exagera. Me lo dijo con una seriedad que me heló. No había nadie más en la casa. Revisé todo, incluso el patio. No encontré nada. Pero ella insistía en que lo había escuchado claro, que era una voz grave, lenta, diciendo palabras que no entendía. A partir de ahí, empecé a tener miedo de mi propia casa. Apagaba las luces y me quedaba despierta, escuchando. Cada crujido del techo, cada gota en el fregadero, cada sombra parecía una amenaza. Sentía que algo había entrado conmigo aquella noche y que poco a poco se iba instalando en todos los rincones de mi vida. No sabía a quién acudir. Mis amigos no me creían del todo. En el trabajo me veían como si estuviera deprimida. Mi familia decía que necesitaba descansar, pero yo sabía que había algo más. Algo que no era psicológico, ni espiritual, ni lógico. Algo que había empezado en esa calle, bajo la niebla, cuando una voz me prometió lo que más temía. Y lo peor era que, aunque no quisiera escucharlo, en el fondo sabía que esa promesa apenas estaba comenzando a cumplirse. Desde esa noche, empecé a vivir con un miedo que no sabía cómo explicar. Me decía a mí misma que había sido solo un susto, que tal vez era un tipo raro de niebla, y que la figura que vi era alguien esperando el camión o un vecino madrugador. Pero ni yo me lo creía, porque algo dentro de mí se había quedado tenso desde entonces, como si me hubieran atado una cuerda en el pecho y alguien la estuviera jalando poquito a poco. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Fui al trabajo, asistí a clase, cuidé a mi mamá como siempre, pero todo se sentía diferente, como si lo que me rodeaba ya no fuera del todo mío. El trayecto en el camión, el olor del café en la oficina, las conversaciones en el salón, nada me parecía familiar. Era como si hubiera una capa invisible entre yo y el mundo. Esa sensación empeoró una madrugada. Me desperté sin saber por qué, con el corazón acelerado. El cuarto estaba oscuro, pero el aire se sentía espeso. Cuando encendí la lámpara, vi que el espejo del tocador estaba empañado. No tenía sentido. No había humedad. No me había bañado. No había ninguna razón para que el vidrio estuviera cubierto con ese vaho denso, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Me acerqué y noté algo más. Marcas, como si una mano grande lo hubiera tocado desde adentro. No dije nada a nadie. Guardé todo para mí. Pero esa fue la primera vez que pensé en lo que el bulto había dicho. No recordaba las palabras exactas, pero sí la sensación. Era como si me hubiera prometido lo que más temía. Y desde entonces,
Empecé a ver cómo esas cosas empezaban a aparecer en mi vida. Primero fue con mi mamá. Una mañana no pudo levantarse de la cama. Dijo que sentía las piernas dormidas, pero que también le dolían mucho. La llevé al doctor, le hicieron estudios y no encontraron nada concreto. Los exámenes no mostraban coágulos, ni infecciones, ni problemas óseos. Pero ella seguía empeorando. A los pocos días ya no podía caminar bien y la hinchazón le llegaba hasta la cintura. Los médicos estaban desconcertados. Me dijeron que lo más probable era un colapso venoso, pero que algo así no ocurría tan de repente. Después fue en el trabajo. El ambiente se volvió tenso. Mi jefe, que antes me saludaba siempre con amabilidad, empezó a ignorarme. Me asignaba tareas que no tenían sentido o no me daba instrucciones claras. Cuando pedía explicaciones, me miraba como si no entendiera qué estaba haciendo ahí. Un día, noté que en la oficina ya no se referían a mí por mi nombre. Me hablaban como si fuera alguien temporal, alguien de paso. Y aunque no dijeron nada, entendí que me estaban preparando para sacarme. En la universidad, todo se volvió más pesado. Las clases me costaban, no lograba concentrarme. Y luego, un golpe seco. Uno de mis compañeros, Mauricio, tuvo un accidente. Lo atropellaron saliendo del campus en una zona bien iluminada donde casi nunca pasa nada. Fue repentino. Murió en el hospital a las pocas horas. Él había sido uno de los pocos que me trataba con cariño. A veces me ofrecía llevarme a casa en su coche. Nunca llegamos a ser amigos cercanos, pero me tenía aprecio. Y eso se notaba. Todo eso ocurrió en menos de 3 semanas desde aquella madrugada con la niebla. Y aunque trataba de negarlo, de decir que eran coincidencias, no podía ignorar lo que sentía en el pecho, la certeza de que todo estaba conectado. Empecé a tener sueños raros. No eran pesadillas con monstruos ni gritos. Eran sueños silenciosos. Caminaba por calles vacías con esa misma niebla cubriéndolo todo. A veces veía sombras entre la bruma. A veces, solo escuchaba una especie de murmullo constante, como voces rezando a lo lejos. Siempre despertaba agitada, con las manos frías y el corazón desbocado. Una noche, soñé que estaba parada frente al portón de mi casa, y la niebla no me dejaba ver si estaba dentro o fuera. Sentía que había algo observándome desde el otro lado, algo grande, inmóvil, sin rostro. Cuando desperté, tenía la impresión de que no había sido un sueño. Mi cuarto olía igual que en el sueño, a humedad rancia, como sótano cerrado. Empecé a evitar quedarme sola. Me quedaba más tiempo en la universidad o en casa de mi prima, pero aún así la sensación no se iba. Una noche, en casa de ella, me desperté de golpe y vi que el patio estaba cubierto por esa niebla densa. No había viento, no llovía, no hacía frío, pero la neblina estaba ahí como si me hubiera encontrado. En medio del patio, lo vi. El bulto. No se movía, no decía nada. Solo estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, como si esperara algo de mí. Me froté los ojos, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Me levanté al amanecer y le dije a mi prima que tenía que volver a casa. Le inventé una excusa cualquiera. No podía explicarle que me sentía más insegura con gente que sin nadie, que la presencia que me seguía no conocía puertas ni distancias, que ya no me estaba encontrando, porque siempre supo dónde estaba. Desde entonces, cada vez que la niebla aparece, sé que algo va a pasar, algo malo, algo que no quiero, y aunque nadie lo vea, yo sí lo sé. La promesa que esa cosa me hizo se está cumpliendo poco a poco, y eso me da más miedo que cualquier sombra. Volver a casa no ayudó en nada. Lo supe desde el primer día. Apenas crucé la puerta, sentí que el aire era distinto, más frío, más espeso, como si la niebla se hubiera metido por las paredes y se hubiera quedado ahí, quieta, esperándome. Ya no me sentía segura ni en mi propio cuarto. Dejaba la luz prendida todo el tiempo, pero incluso con eso, las sombras parecían moverse solas. Dormir se volvió casi imposible. Me despertaba varias veces en la noche sin saber por qué. A veces con un ruido,
otras sin ningún motivo. Solo abría los ojos con el corazón latiéndome en la garganta. Sentía que algo me miraba, no desde la ventana, ni desde la puerta, desde dentro del cuarto, desde el rincón donde el reflejo del espejo ya no alcanzaba. Una madrugada, me desperté y vi que la puerta del closet estaba entreabierta. Yo la había cerrado antes de dormir, estaba segura. Me quedé quieta, respirando lento, mirando sin parpadear hacia esa grieta oscura. Sentí que si me movía, algo iba a salir de ahí. No pasó nada, o al menos, nada que se pudiera ver. Pero desde ese día, empecé a escuchar ruidos dentro del closet por las noches, como si alguien respirara adentro, o murmurara algo que no se podía entender del todo. Durante el día, intentaba actuar con normalidad. Me levantaba, preparaba café, me sentaba a revisar mensajes del trabajo, pero todo me costaba el doble. La cabeza me dolía casi todos los días, y mi cuerpo se sentía como si no me perteneciera. Me notaba torpe, lenta, confundida. A veces decía cosas que no recordaba haber pensado, y lo peor es que sentía que alguien más estaba dentro de mí. No de forma literal, pero sí como una presión constante, una presencia que me empujaba a reaccionar distinto. Mi mamá seguía internada. Cada vez que la visitaba, la encontraba más débil. Ya no hablaba con claridad. A veces me tomaba de la mano y me miraba como si no me reconociera. Una enfermera me dijo que había empezado a hablar dormida, que repetía frases sin sentido, pero al escuchar lo que decía, sentí que se me helaba el cuerpo. Nombraba lugares que no conocía, fechas que no significaban nada para nosotros, y a veces susurraba palabras que sonaban como rezos, pero al revés. Me lo dijo bajito, como si no quisiera que otros lo escucharan. Fue la única que me miró a los ojos con algo parecido a compasión. Volví a casa esa noche sintiéndome vacía. Caminé lento por la calle, con la mochila colgando floja en un hombro. La niebla estaba otra vez, no tan densa pero presente, difusa, flotando entre los postes de luz como si bailara en silencio. No había nadie afuera, ni coches, ni perros, ni vecinos, solo yo y el sonido de mis pasos. Cuando llegué a la esquina de mi calle, me detuve. No vi nada a simple vista, pero sentí claramente que no estaba sola. No quise voltear. Ya no necesitaba ver para saber. Él estaba ahí, no adelante, ni atrás, al costado, como si caminara conmigo. En algún momento dejé de luchar contra esa idea. Empecé a aceptar que esa presencia no iba a irse, que estaba ahí por una razón. Lo que todavía me negaba a aceptar era que todo lo que estaba pasando, la enfermedad de mi mamá, la muerte de Mauricio, mi aislamiento, formaba parte de algo mayor, de algo que me había sido prometido sin mi consentimiento. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí que el colchón se hundía ligeramente a mi lado. Fue tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando, pero el peso estaba ahí, se movía, como si alguien se sentara muy despacio junto a mí. Cerré los ojos con fuerza, el corazón golpeándome en las costillas, y en mi cabeza, una vez más, la voz. Esa voz sin sonido. Esa sensación que no venía de mis oídos, sino de adentro. Me decía que ya no tenía por qué resistirme, que todo lo que temía iba a cumplirse, pero que si aceptaba, dolería menos. No contesté. No podía. Pero creo que mi silencio fue suficiente. Desde entonces, todo se volvió más extraño. Dejé de saber qué día era. Me costaba recordar qué había hecho la tarde anterior. A veces encontraba cosas fuera de lugar, platos sucios que no recordaba haber usado, ropa mojada sobre la cama, marcas de tierra en el piso. Una vez, encontré una hoja con algo escrito sobre la mesa. Era mi letra, pero yo no recordaba haber escrito nada. No decía mucho, solo una frase. Esto no se puede detener. Llegó un punto en que me sentí desconectada de mí misma, como si solo estuviera cumpliendo una rutina impuesta desde fuera. No tenía ganas de ver a nadie, de hablar con nadie.
El celular lo tenía apagado la mayor parte del tiempo. Mis días se redujeron a estar en casa, en silencio, escuchando, esperando. No sabía exactamente qué, pero lo que fuera, se sentía cerca. Una madrugada, me vi a mí misma en el espejo del baño. No era un reflejo deformado ni nada fuera de lo común. Era yo, pero no me reconocí. Había algo en mi mirada que no me pertenecía, algo seco, resignado, algo que no estaba antes. Y entendí, en ese instante, que la promesa que me hizo ese bulto no era una amenaza, era una sentencia, y que cada cosa que pasaba era parte del cumplimiento, que no era un castigo, era un destino trazado, y que lo peor, todavía no había llegado. No sé en qué momento dejé de esperar que todo volviera a la normalidad. Creo que, en el fondo, entendí que ya no había un camino de regreso. La vida que conocía se había deshecho en silencio, como la niebla cuando amanece, pero sin luz, sin alivio. Mi mamá falleció una madrugada sin que nadie pudiera explicarlo del todo. Me llamaron del hospital para avisarme. Me dijeron que simplemente se apagó, que no había signos de un colapso orgánico, ni de paro respiratorio. Solo se fue. Uno de los médicos mencionó que fue como si hubiera decidido dejar de luchar, como si supiera que ya no tenía sentido continuar. No lloré. Al menos, no como pensé que lo haría. Fue una tristeza rara, silenciosa. No me sentí devastada, solo vacía, como si algo en mí se hubiera desanudado. Durante el velorio, muchas personas me ofrecieron palabras de consuelo que apenas escuché. Agradecí en automático. Miraba a la gente como si estuvieran al otro lado de un vidrio grueso, lejanos, borrosos. Después de eso, la casa quedó en un estado extraño. No sucia, no desordenada, solo, muerta. Ya no se escuchaban los ruidos nocturnos, no había susurros, ni luces parpadeando, ni presencias junto al closet. Pero eso no era alivio, era la calma de algo que ya no necesitaba esconderse, de algo que había tomado su lugar y ahora observaba desde dentro. Pasaron días, tal vez semanas. Perdí la noción del tiempo, no salía más que para lo necesario. Dejé de responder mensajes, me acostumbré a la soledad, al silencio, a la sensación constante de estar vigilada. No con miedo, sino con resignación. Una tarde cualquiera, mientras lavaba los trastes, noté que la neblina había vuelto. No afuera, no en el patio, dentro de la cocina. Al principio pensé que era vapor, pero no había agua caliente, ni ventanas abiertas. La bruma se movía despacio, como si respirara. Me quedé quieta, con las manos mojadas, mirando cómo la niebla rodeaba mis piernas. Entonces, sentí esa presencia a mis espaldas. No se escuchó ningún paso, ni crujido. Solo lo supe, como una certeza que no necesita evidencia. No me giré, no tenía que hacerlo. Ya lo conocía, estaba ahí, de pie, inmóvil, observando, no dijo nada. Pero algo dentro de mí se activó. No fue una voz, ni un pensamiento, fue una comprensión profunda. Todo lo que me había arrebatado, todo lo que había cambiado, formaba parte del trato. Uno que, aunque yo no recordara haber aceptado, llevaba mi nombre desde el principio. No entendí del todo qué me estaba pidiendo. Solo supe que había llegado el momento. Me senté en el piso frío, mientras la niebla me cubría lentamente, como una manta suave. Cerré los ojos, no por miedo, sino porque ya no tenía nada que mirar, nada que perder, nada que preguntar. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté al día siguiente en la cama, con la ropa limpia y la puerta del cuarto cerrada. Como si nada hubiera pasado, la casa estaba en orden, el aire, normal, sin neblina, sin ruidos. Solo el sol débil de la mañana entrando por las rendijas. Por un segundo pensé que lo había soñado todo, que mi mente, agotada por el duelo, me había engañado. Pero cuando fui al espejo del baño,
Vi que en la esquina del vidrio, empañado por dentro, había algo escrito con dedos largos y delgados. No decía mucho, solo una palabra: cumplido. Me quedé mirando esa palabra durante mucho tiempo, y fue ahí que lo supe. Lo que sea que esa cosa quería de mí, ya lo tenía. Pero no sé si se llevó algo, o si me dejó algo adentro. Desde entonces, todo parece haber vuelto a la calma. Nadie me molesta, nadie me busca. Las noches son silenciosas, pero a veces, cuando salgo temprano y la neblina cubre las calles de San Nicolás, veo figuras borrosas a lo lejos, sombras que no se mueven, que me observan en completo silencio. Y no sé si están ahí por mí, o si yo ya soy una de ellas. Mi nombre es Murilo. Soy un hombre solitario y escéptico que vive en San Nicolás de los Garza. Desde niño he estado acostumbrado al río Santa Catarina, ese cauce seco que atraviesa la ciudad como una cicatriz vieja, siempre presente pero casi ignorado por la mayoría. Para mí, el río era simplemente eso, un lugar más en el barrio, nada más. Mi rutina diaria no cambia mucho. Trabajo como guardia de seguridad en una bodega cerca de la zona industrial, lo que me obliga a dormir durante el día y estar despierto en las noches. Me levanto alrededor de las 2 de la tarde, desayuno algo rápido y me paso las horas escuchando la radio o charlando con los vecinos desde la banqueta. La mayoría conoce historias y leyendas sobre el río, pero siempre las he considerado exageraciones. Para mí, esas voces que algunos dicen oír durante la madrugada no son más que el ruido del viento o la imaginación. Vivo en una casa sencilla, con paredes de ladrillo a la vista y un pequeño patio trasero donde lavo la ropa. Mis vecinos son gente común, trabajadores, madres que cuidan a sus hijos y jóvenes como Lucas, un muchacho de unos 20 años que vive con su madre en la casa de al lado. Lucas siempre ha sido reservado, tranquilo, y aunque no somos amigos cercanos, nos saludamos de vez en cuando. Desde hace unas semanas, sin embargo, el ambiente en el vecindario ha cambiado. Algunos vecinos comenzaron a hablar, con voz baja y nerviosa, de sonidos extraños que vienen del río. Voces en idiomas que nadie entiende, susurros que se escuchan en la madrugada, justo cuando el silencio debería ser absoluto. La mayoría tiene miedo, pero también curiosidad. Yo no les presté mucha atención, aunque sí noté que Lucas empezó a comportarse diferente, como si estuviera cansado o perdido en sus pensamientos la mayor parte del tiempo. Lo que más me llamó la atención fue cuando me dijeron que Lucas había sido visto caminando hacia el río en plena noche, sin rumbo claro, como si alguien o algo lo llamara. Pensé que era solo cuestión de cansancio o problemas personales, nada más. Para mí esas historias eran solo eso, cuentos viejos que circulan en el barrio para asustar a los niños o llenar el vacío de las noches largas. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar en mí, y no sé si fue mi mente jugándome una mala pasada o si el río realmente tenía algo que decirme. Desde aquella noche, todo empezó a tornarse más extraño y pesado en el barrio. No fue un evento aislado, sino una sucesión de pequeñas señales que me hicieron cuestionar lo que antes descartaba con facilidad. Lo primero fue el silencio roto por los gritos de Lucas. No supe qué pensar cuando me enteré de que lo habían detenido porque intentó atacar a su propia madre. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No era el joven tranquilo que conocía, había cambiado, y muy rápido. Me contaron que 2 días antes de ese episodio, Lucas había empezado a hablar en un idioma que nadie pudo identificar, algo que le salió sin querer, como si esas voces que todos comentaban se hubieran apoderado de él. Su madre estaba desesperada, y aunque trataba de explicarme lo que había pasado, yo solo podía imaginar el miedo que debía sentir. Aquel muchacho que apenas salía a la calle se había convertido en alguien irreconocible. Empecé a sentir una mezcla de miedo y culpa. Miedo porque lo que antes eran rumores ahora se sentían reales, casi palpables. Culpa porque, de alguna forma, pensé que quizás debería haber prestado más atención a las señales,
a esas pequeñas rarezas que Lucas empezó a mostrar y que ignoré, pero sobre todo, miedo por lo que podía venir. En esos días, la imagen del río dejó de ser solo un paisaje. Se convirtió en un lugar oscuro, amenazante, como si guardara secretos que nadie quería desenterrar. Empecé a evitar el camino que pasaba cerca del cauce. Cambié mis rutas para ir al trabajo y hasta dejé de visitar la fonda que quedaba justo a la orilla. Sentía que si me acercaba, algo me alcanzaría. Los sueños comenzaron a perseguirme. Siempre la misma figura, una mujer vestida de blanco, pálida, casi translúcida, emergiendo lentamente de las aguas del río. Su rostro cambiaba, pero sus ojos vacíos y esa sensación fría nunca desaparecían. No pronunciaba palabras, pero su mensaje era claro. Si no iba al río, el río vendría por mí. Cada despertar era una lucha contra el pánico que me invadía. Mi cuerpo se tensaba, el corazón latía rápido y una tristeza inexplicable me invadía. Intenté racionalizarlo, convencerme de que era producto del estrés o de la culpa por Lucas. Pero la realidad era otra. El miedo se había instalado en mí y parecía crecer cada día. Además, la sensación de estar siendo observado se hizo constante. En mi casa, escuchaba ruidos sutiles, murmullos apenas perceptibles, como voces lejanas en un idioma antiguo que no lograba comprender. Era un sonido que parecía venir de las paredes, del suelo, del aire mismo. Trataba de ignorarlo, pero era imposible. En una noche, decidí grabar con mi celular lo que ocurría para poder entender si era solo mi imaginación. Al revisar la grabación, lo que escuché me dejó helado. Entre el ruido ambiente, distinguí una voz femenina llamándome por mi nombre. No era un susurro ni un eco, era una invitación, o quizá una amenaza, que no podía ignorar. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Perdía minutos sin darme cuenta. Me encontraba en lugares sin recordar cómo llegué ahí. La realidad se volvió borrosa y la frontera entre sueño y vigilia cada vez más débil. La humedad apareció en las paredes de mi casa, un moho que nunca antes había visto, acompañado por el olor característico y penetrante del río. Pese a todo, intentaba mantener la calma y no dejarme llevar por el miedo. Pero algo en mí sabía que la mujer del río estaba esperando, y que el tiempo para decidir se estaba acabando. Los días que siguieron fueron una prueba constante de mi resistencia mental y emocional. La figura de la mujer del río dejó de ser solo un sueño para convertirse en una presencia que sentía incluso cuando estaba despierto. Su imagen se filtraba en mis pensamientos, aparecía en cada sombra, en el reflejo del vidrio, como si el río hubiera cruzado el umbral de mi realidad. Evitar el río se volvió una obsesión. Cambié todas mis rutinas para no acercarme ni siquiera a su orilla. Pedí a un amigo que me llevara al trabajo en su coche, y me aseguré de no salir solo por las noches. Pero el miedo no disminuía. Al contrario, crecía con cada instante que pasaba lejos del cauce, como si la mujer me reclamara por mi ausencia. La noche era el momento más difícil. Los sueños no solo persistían, sino que se volvían más intensos y perturbadores. La mujer pálida ya no estaba sola. A veces había figuras distorsionadas detrás de ella, sombras que parecían susurrar palabras ininteligibles. Su advertencia seguía siendo la misma, repetida una y otra vez en ese lenguaje sin voz, que si no me acercaba al río, él iría a buscarme a mí. La frontera entre la vigilia y el sueño se volvió difusa. Comencé a perder la noción del tiempo, a experimentar lagunas en mi memoria. Había momentos en los que despertaba sin saber dónde estaba, con la ropa húmeda o con los zapatos cubiertos de barro, aunque no recordaba haber salido de casa. Empecé a sentir que algo me seguía, una presencia invisible que me acechaba a cada paso. Dentro de mi casa, los sonidos aumentaron. Voces lejanas y arrastradas, como cantos en lenguas muertas, se mezclaban con el sonido del agua corriendo que parecía surgir de las paredes o del suelo. La humedad se hacía más evidente.
El moho se extendía y el olor penetrante del río se infiltraba en cada rincón, convirtiendo mi hogar en una extensión del cauce. Intenté resistir, buscar explicaciones lógicas, pero la realidad se me escapaba de las manos. La locura parecía acecharme, igual que a Lucas. El peso del miedo, la culpa y la incertidumbre me tenían atrapado en una cárcel invisible, donde cada ruido, cada sombra, era una amenaza. Una noche, al revisar las grabaciones de sonido que había hecho, descubrí una voz femenina pronunciando mi nombre con un tono que no podía calificar ni como un llamado, ni como una amenaza directa, sino como una invitación oscura que me dejaba paralizado. Sentí que el río ya no era solo un lugar físico, sino un ente vivo y consciente que reclamaba mi atención. La mujer de blanco no solo quería que fuera al río, sino que parecía advertirme que no había escape, que eventualmente el río llegaría hasta mí, de una forma u otra. Con el paso de los días, la sensación de que el río estaba más cerca de mí se volvió insoportable. No era solo el olor húmedo que impregnaba las paredes ni la humedad que avanzaba lentamente por el suelo de mi casa. Era algo más profundo, una presencia que se colaba en cada pensamiento y en cada instante de mi vida. Decidí alejarme un poco, y pasé un fin de semana en casa de un primo en Monterrey. Por primera vez en semanas, logré dormir sin interrupciones, aunque la imagen de la mujer vestida de blanco seguía apareciendo en mis sueños. Ahora con más intensidad, casi palpable. En esos sueños, ella estaba en la puerta de mi casa, observándome con esos ojos vacíos, susurrando que no importa cuánto corra, el agua siempre me encontrará. Regresé a San Nicolás con una mezcla de alivio y temor. Al entrar a mi casa, todo parecía normal a simple vista, pero algo cambió. El suelo del cuarto donde paso la mayoría del tiempo estaba húmedo, como si el río hubiera decidido invadir mi espacio personal. En el reflejo del agua, por un instante, vi una figura detrás de mí. Una mujer pálida, con vestido blanco, inmóvil y silenciosa. Desde entonces, no estoy seguro de lo que es realidad y lo que es producto de mi mente. La humedad crece, los murmullos persisten y la figura en mis sueños se vuelve más clara cada noche. A veces siento que estoy perdiendo el control, que estoy a un paso de convertirme en lo mismo que Lucas. No sé si alguien creerá esta historia. Quizás sea solo un relato más de las leyendas urbanas que recorren San Nicolás. Pero si alguien que vive cerca del río Santa Catarina escucha voces en la madrugada o sueña con una mujer de blanco emergiendo del agua, le aconsejo que finja no haberlo escuchado. Porque, una vez que el río llama, ya no hay marcha atrás. Y quizá, solo quizá, si no vas al río, el río irá por ti. Mi nombre es Afonso, y en 2017 atravesé un momento complicado en mi matrimonio. Las peleas eran constantes, yo trabajaba mucho, y mi esposa Andrea me comentó que ya no soportaba mi ausencia, mi falta de atención a la familia, y la verdad es que yo estaba ausente. Decidimos darnos un tiempo. Me salí de la casa y fui a vivir a un cuarto rentado en la parte trasera de una pensión. Y fue en ese tiempo que conocí a Rosa. La pensión estaba en un barrio común de San Nicolás de los Garza, un lugar lleno de ruido y vida cotidiana. Yo pasaba largas horas manejando el camión de pasajeros. Regresaba cansado y sin ganas de mucho. Rosa apareció en uno de esos bares que frecuentaban los trabajadores y vecinos del lugar. Una cantina sencilla con mesas de madera gastadas y paredes cubiertas de pósters antiguos. Ella tenía una manera tranquila de hablar, y aunque era un poco reservada, me sentí cómodo con ella. No preguntaba mucho sobre mi vida ni de dónde venía, y eso me pareció un alivio. Durante las semanas siguientes, empezamos a vernos más seguido. Rosa nunca me pidió nada especial, solo que la acompañara en esas tardes donde el tiempo parecía ir más lento. A veces me hablaba de cosas muy vagas, sobre tradiciones que nunca entendí bien, algo que para mí era solo parte de su personalidad misteriosa. Yo, con la mente cansada y el corazón herido, simplemente dejaba que ella estuviera ahí, sin cuestionar. Sin embargo,
Poco a poco comencé a notar detalles que me incomodaban pero que no podía explicar. Cuando estaba cerca de Rosa, sentía un frío extraño, como un escalofrío que recorría mi espalda, aunque el lugar estuviera cálido. Por las noches, tuve sueños confusos, imágenes que se mezclaban con la realidad, y a veces despertaba con la sensación de que alguien me observaba, aunque estaba solo en mi cuarto. Mientras tanto, en casa, Andrea y yo hablábamos de volver a intentarlo por los niños. Los extrañaba mucho y quería estar cerca de ellos. Decidí regresar poco a poco, con la esperanza de que pudiéramos dejar atrás el tiempo difícil, pero algo dentro de mí no podía dejar a Rosa completamente. Era como si una parte se quedara atada a ella, sin entender por qué. A veces, recordaba la forma en que Rosa movía las manos cuando hablaba de esas cosas antiguas, casi como si hiciera algún tipo de ritual, pero en mi cabeza me decía que solo era imaginación mía. No quería pensar que pudiera haber algo más oscuro detrás de esa mujer que parecía tan normal a simple vista. Así terminó ese primer capítulo, con mi vida dividida entre dos mundos, el que intentaba reconstruir con mi familia, y aquel otro, extraño y perturbador, que Rosa parecía abrir sin que yo supiera cómo ni por qué. Era solo el comienzo de algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Después de regresar a la casa con Andrea y los niños, pensé que la rutina ayudaría a sanar las heridas. Quería estar presente para ellos, para ver sus caras al despertar, para escuchar sus risas en el desayuno. Pero pronto comenzaron a suceder cosas que no lograba entender ni explicar. Al principio, fueron pequeños detalles. Unos pasos suaves que parecía oír en el pasillo cuando todos estábamos dormidos. Pensé que era mi imaginación, o que quizá alguno de los niños se levantaba a buscar agua o a ir al baño. Sin embargo, esas pisadas se repetían con una frecuencia extraña, siempre a la misma hora, y no coincidían con ningún movimiento en la casa. Los susurros fueron lo siguiente. Era como si alguien murmurara justo al borde de mi oído, pero cuando me giraba, no había nadie. Andrea también los notó y me confesó que en las noches se despertaba asustada por voces muy bajas que no podía entender. Los niños empezaron a tener pesadillas constantes. A veces despertaban llorando, pidiendo que alguien los protegiera. Me sentía atrapado en una mezcla de miedo y negación. Por más que intentaba racionalizar lo que pasaba, una parte de mí empezaba a sospechar que algo no estaba bien. Mi cabeza no dejaba de pensar en Rosa, en aquellos momentos raros cuando estaba con ella, en su manera extraña de hablar de cosas que para mí eran solo cuentos. Las enfermedades también aparecieron. Mi hijo mayor comenzó a quejarse de dolores de cabeza que ningún médico pudo explicar. Mi hija tenía fiebre intermitente y cansancio que no cedía con el paso de los días. Andrea y yo estábamos agotados, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Trataba de mantenerme fuerte pensando que todo era producto del estrés y de la mala racha que nuestra familia atravesaba. Pero cada noche, al acostarme, sentía una presencia que no me dejaba en paz. El miedo empezó a invadir mis pensamientos, y con él, una ansiedad profunda que me hacía temer por la seguridad de los que más amaba. Me resistía a aceptar que pudiera haber magia o brujería involucrada. En mi mundo, eso era cosa de cuentos viejos, de leyendas que uno escucha en la calle para asustar a los niños. Pero la realidad que vivía me hacía cuestionar todo. Y aunque no quería admitirlo, empecé a buscar respuestas en lugares y personas que jamás había considerado antes. La desesperación ya se había instalado en casa cuando decidí que no podía seguir así. Lo que estaba pasando superaba cualquier explicación lógica que pudiera darme, y aunque me negaba a creer en brujería, la sombra de Rosa y sus extrañas costumbres me perseguía constantemente. Fue entonces cuando un amigo me recomendó buscar a don Ernesto, un hombre conocido en San Nicolás por entender esas cosas oscuras que la mayoría evita mencionar. Al principio sentí vergüenza de acercarme a alguien así, pero la necesidad de proteger a mi familia era más fuerte que mi orgullo. Cuando hablé con don Ernesto,
Me explicó que muchas veces las personas no saben que alguien les está haciendo un trabajo, una especie de hechizo para controlar, atormentar o separar a las familias. Según él, Rosa podría haber hecho algo para mantenerme atado a ella y alejarme de mi hogar. Empecé a observar más a Rosa y, sin querer, noté detalles que antes había pasado por alto. Pequeños símbolos dibujados en su casa, velas negras que nunca mencionaba y ciertos objetos que parecía cargar siempre con ella. Su forma de mover las manos mientras hablaba de tradiciones ya no me parecía casual, y una sensación de peligro empezó a crecer dentro de mí. La tensión en la casa aumentó. Los dolores y el cansancio no cedían. Los sueños de mis hijos se tornaban cada vez más oscuros, y yo sentía que la presión me iba consumiendo poco a poco. El miedo real se volvió parte de mi día a día. Tenía miedo no solo por mí, sino por Andrea y los niños. Ya no sabía si lo que estaba viviendo era algo natural o si realmente algo invisible estaba actuando en nuestra contra. Me sentía dividido entre la incredulidad y la necesidad urgente de creer en algo que pudiera ayudarme. La incertidumbre era insoportable, y cada noche al cerrar los ojos, las sombras parecían acercarse más. No podía dormir sin sentir que algo o alguien vigilaba, que la magia de Rosa estaba en cada rincón de mi vida. Aquel momento fue uno de los más oscuros que he vivido. La lucha entre lo racional y lo inexplicable me agotaba, y la angustia de no saber qué pasaría con mi familia me mantenía en un estado constante de alerta y desesperanza. Todo parecía apuntar hacia un poder que no podía controlar, y aunque no quería admitirlo, la magia estaba entrando en mi vida de una forma que no podía detener. Después de todo lo que vivimos, cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto más alto, intenté cortar la relación con Rosa. No fue una decisión fácil ni inmediata. Había una mezcla de miedo, culpa y una sensación extraña que me mantenía atado a ella de una manera que no lograba comprender. Cuando traté de alejarme, sentí como si algo invisible resistiera, una fuerza que se oponía a mi decisión. Rosa desapareció poco después de que tomé esa determinación. No avisó, no dejó señales, simplemente se fue, como si se desvaneciera en el aire. Eso no alivió la sensación de amenaza que quedó en la casa. Los ruidos extraños nunca desaparecieron del todo. Pasos que parecían moverse en la penumbra, susurros que nunca alcanzaba a entender, y una atmósfera pesada que oprimía el pecho a cualquiera que entrara. Mi familia comenzó a mejorar poco a poco en salud, pero el cansancio emocional y el miedo permanecieron. Andrea y los niños, aunque volvieron a sonreír en las mañanas, seguían con aquella sombra en sus ojos, como si algo invisible los hubiera marcado para siempre. Yo sentía un peso en el alma, una inquietud constante que me hacía cuestionar todo lo que había vivido. A veces, en la quietud de la noche, me encontraba preguntándome si todo aquello había sido realmente obra de magia, de un hechizo oscuro, o si simplemente fue una mala racha, una coincidencia de eventos desafortunados que mi mente quiso convertir en algo más para poder darle sentido. La duda me carcomía y no encontraba respuesta. La casa parecía haber cambiado, y yo también. Había aprendido a vivir con esa incertidumbre, con ese miedo que no podía nombrar del todo. Por momentos, parecía que algo me observaba desde las sombras, y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí sabía que la historia con Rosa había dejado una puerta abierta a algo que no podía controlar ni entender. No sé si alguna vez la magia fue real, o si todo fue producto de mi mente cansada y llena de miedo. Lo único cierto es que la vida después de Rosa nunca volvió a ser la misma, y que en cada silencio, en cada sombra, aún siento que algo aguarda, paciente, invisible, esperando quizá un nuevo momento para aparecer. Así termina este relato, no con respuestas claras, sino con la inquietante sensación de que algunas cosas en la vida nunca se explican del todo, y que lo que creemos entender puede ser solo la superficie de un misterio mucho más profundo.
Me llamo Marcos. Lo que voy a contar aquí puede parecer una locura, pero juro que fue real. En 2016, después de años rentando y soñando con tener un lugar propio, finalmente compré una casa en San Nicolás de los Garza. No era la casa más grande ni la más moderna, pero para mí y mi esposa María era el comienzo de una nueva etapa, un lugar para formar nuestra familia, sin preocupaciones de mudanzas o aumentos de renta. El día de la mudanza recuerdo que el barrio estaba tranquilo, con ese ruido típico de las calles mexicanas. Niños jugando, vendedores ambulantes pasando con sus voces anunciando frutas y golosinas, y el aroma a tortillas recién hechas que siempre te acompaña en estas zonas. Los vecinos se acercaron para dar la bienvenida, gente sencilla y amable que me hizo sentir que estábamos llegando a un lugar donde podíamos echar raíces. Al instalarme, empecé a notar detalles que no había visto en la visita. Los azulejos en la cocina tenían un color cálido. Las plantas del patio parecían cuidar la casa como si fueran parte de ella. Y la ventana del cuarto principal, donde yo dormiría, tenía un marco de madera vieja pero bien conservada, con vidrios que reflejaban la luz de una manera especial. No le di mucha importancia en ese momento. Las primeras noches fueron tranquilas. María y yo nos acomodamos, compartimos cenas sencillas y pláticas sobre el futuro. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. En la oscuridad, cuando estaba solo en el cuarto, noté que la ventana parecía mostrar algo diferente a lo que estaba afuera. Era difícil de explicar, como si en el vidrio aparecieran imágenes borrosas, casi distorsionadas, flashes rápidos que no podía entender. No parecía un reflejo normal. Más bien sentía que veía escenas de otro lugar o tiempo. Al principio pensé que era cansancio o el estrés de la mudanza. Intenté no darle importancia, aunque la curiosidad y un poco de miedo empezaron a crecer en mí. Traté de compartirlo con María, pero ella no veía nada, solo sonrió y dijo que estaba imaginando cosas. Los niños tampoco notaron nada extraño. Los vecinos me decían que la casa se veía bien y que todo estaba en orden. Pero esa ventana seguía siendo un misterio solo para mí. Conforme pasaron los días, las imágenes en la ventana se hicieron más frecuentes. No podía verlas cuando María o alguien más estaba conmigo, solo cuando estaba solo, y siempre por breves segundos. A veces, veía escenas cotidianas del barrio, un vecino pasando en bicicleta, un perro ladrando, la puerta de una casa abriéndose. Pero lo raro era que esas escenas empezaron a repetirse al día siguiente, exactamente igual. Eso fue lo que me empezó a inquietar. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente estaba viendo algo que nadie más podía. El peso de esa duda se fue acumulando en mis pensamientos, haciendo que las noches fueran más largas y el sueño menos reparador. Tenía miedo de contar más, porque sentía que si lo hacía, me tomarían por loco o incluso me alejarían de mi familia. Sin embargo, a pesar del miedo, algo dentro de mí no podía dejar de mirar esa ventana, como si necesitara entender qué estaba pasando. Esa mezcla de curiosidad y terror fue lo que marcó el inicio de un camino que nunca imaginé recorrer. Los días que siguieron a la primera vez que noté esas imágenes en la ventana fueron un tormento silencioso. La incertidumbre y la extrañeza se fueron apoderando de mí poco a poco. Por fuera seguía haciendo mi rutina habitual, ir al trabajo, ayudar a María con la casa, jugar con los niños, pero por dentro, la mente no paraba de dar vueltas. Cada noche, al quedarme solo en el cuarto, la ventana mostraba escenas que al principio parecían sin sentido, pero que pronto se convirtieron en algo demasiado real para ignorar. Por ejemplo, vi a un vecino dejando caer una caja en la calle y al día siguiente ocurrió exactamente igual. No sabía si debía sentir miedo o incredulidad, pero lo que estaba claro es que esas imágenes no eran simples reflejos ni fantasías. Intenté varias veces contarle a María, pero ella siempre me respondía que estaba demasiado cansado, que el estrés de la mudanza me estaba jugando trucos. Eso me hizo callar, guardar todo para mí, porque no quería preocuparla ni que pensara que estaba perdiendo la razón. A veces me quedaba horas mirando la ventana,
esperando entender qué significaban esas visiones y por qué solo yo podía verlas. El aislamiento empezó a pesar. Me sentía solo con ese secreto que crecía en mi cabeza, y la paranoia no tardó en llegar. Comencé a dudar de mis propios sentidos, cuestionándome si estaba soñando despierto o si el cansancio extremo me estaba afectando. Algunas noches, los sueños se mezclaban con lo que veía en la ventana, creando una confusión que hacía difícil distinguir la realidad de la ilusión. Además, la ansiedad me fue consumiendo poco a poco. Sabía que algo estaba mal, pero no podía explicarlo ni controlarlo. Cada imagen nueva que aparecía era como un recordatorio silencioso de que algo me estaba observando o jugando conmigo. Esa sensación constante de estar atrapado en una pesadilla sin fin empezó a afectar mi salud y mi ánimo. En el trabajo, intentaba concentrarme, pero la mente se me iba a esas imágenes. Evitaba a mis compañeros, no quería que notaran mi estado, pero algunos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Cuando María me preguntaba cómo estaba, solo podía decir que estaba cansado, muy cansado, aunque no entendía del todo lo que eso significaba para mí. Por dentro, sentía que estaba pagando un precio por esas visiones, como si cada vez que la ventana mostraba algo, un poco de mi tranquilidad se perdiera para siempre. Me convertí en alguien diferente, más cerrado, más temeroso, sin poder compartir con nadie ese peso que cargaba. Esa incertidumbre me volvió vulnerable y agotado, y poco a poco comprendí que la ventana no solo me mostraba imágenes, sino que también me estaba cambiando. Era como si cada visión me quitara algo de mí mismo, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La ventana se convirtió en una presencia constante en mi vida, una que no podía ni quería ignorar, aunque me causara cada vez más miedo. Las imágenes habían dejado de ser simples escenas cotidianas para tornarse en algo oscuro, perturbador y demasiado personal. Y entonces, un día, apareció la visión que cambiaría todo. Era una noche cualquiera, pero la sensación en el aire era distinta. Estaba solo en el cuarto, y la ventana empezó a mostrar algo que no había visto antes. María estaba ahí, sola, parada junto a su coche. El vidrio reflejaba la escena con un tinte extraño, casi como si el tiempo se deformara. Ella parecía nerviosa, como si esperara a alguien o algo. De repente, el coche arrancó y comenzó a moverse rápido por una calle que conocía bien. Vi que ella no iba sola, no había nadie visible, pero el ambiente estaba cargado de tensión. El coche comenzó a derrapar en una curva, y hace en un instante, la imagen se volvió caótica. Vidrios rotos, el ruido del impacto, gritos sofocados. Todo pasó demasiado rápido y al mismo tiempo con un detalle inquietante, que parecía que podía escucharlo aunque estuviera solo en el cuarto. Mi corazón se aceleró, y un frío que recorría mi espalda me paralizó. Sabía que esa escena no era una simple visión, era un futuro que estaba viéndose ante mis ojos y que, si no hacía algo, se convertiría en realidad. La angustia me golpeó con fuerza, el miedo por María, la impotencia de no poder evitarlo, y el terror de que la ventana me estuviera arrastrando hacia un destino que no podía controlar. Intenté hablar con ella, pero en mi cabeza solo llegaron recuerdos de cómo había reaccionado las veces anteriores cuando le mencioné cosas extrañas. No quería preocuparla, pero el peso de la premonición era tan grande que sentí que me estaba consumiendo por dentro. Me dediqué a seguir cada movimiento, cada detalle que la ventana me mostraba, como si en eso se encontrara la clave para salvarla. Los días siguientes fueron un calvario. La ansiedad se volvió insoportable. Cada vez que María salía a la calle, mi mente recreaba las imágenes que la ventana me había mostrado. La veía conducir, girar en esa curva, y la tragedia que parecía inevitable. Mi salud se resintió. El sueño me abandonó. El apetito desapareció, y la preocupación me convirtió en alguien distante, casi irreconocible para los que me rodeaban. Las voces en mi cabeza, los pensamientos obsesivos, la paranoia, todo se mezclaba hasta confundir la realidad. Me di cuenta de que la ventana no solo me mostraba el futuro,
sino que estaba desgastando mi mente, arrastrándome hacia un abismo del que no sabía si podría salir. El miedo a perder a María era tan profundo que empecé a vigilarla sin descanso. Notaba que ella también se había dado cuenta de mi cambio, aunque no entendía la razón. En alguna ocasión, María trató de tranquilizarme diciéndome que todo estaría bien, pero yo sabía que eso no era suficiente. El peligro estaba allí, y la ventana me lo recordaba cada noche con imágenes que parecían gritos silenciosos. Había días en que la desesperación me hacía pensar que todo era un castigo o una prueba que tenía que superar. La casa que antes nos llenaba de esperanza, ahora se sentía como una prisión, y la ventana era el espejo de esa condena. Comencé a aislarme aún más, alejándome de amigos y familiares, porque sentía que nadie podía entender lo que estaba viviendo. En ese estado de tensión constante, el día del accidente se acercaba. Yo intentaba advertir a María, pero ella solo veía a un hombre agotado y paranoico. Lo que la ventana me mostraba parecía una sombra ineludible, y la idea de que nada pudiera cambiarse me llenaba de desesperanza. Al llegar ese día, sentí que cada hora se estiraba y comprimía al mismo tiempo, como si el tiempo tuviera vida propia y estuviera jugando conmigo. La sensación era que todo se aceleraba y que el destino ya estaba marcado, inamovible. Permanecía vigilante, con los sentidos al máximo, esperando el momento en que la ventana pudiera mostrarme algo más, o que algún indicio confirmara lo que tanto temía. Estaba listo para actuar, para intervenir si era posible, pero también atrapado en un miedo paralizante, porque sentía que cualquier movimiento, cualquier intento de cambiar el curso de los hechos, podía empeorar todo y desencadenar lo inevitable. Esa mezcla de ansiedad, culpa y miedo se volvió un torbellino que me arrastraba sin descanso. La línea entre lo que veía en la ventana y lo que sucedía en mi mente empezó a desdibujarse, haciendo que las imágenes se confundieran con recuerdos, pensamientos y pesadillas. La angustia me consumía lentamente, carcomiendo mi calma y dejando un tormento psicológico profundo y constante. Saber lo que podía pasar, sin poder hacer nada para evitarlo, se convirtió en un peso insoportable que me llevaba al límite de mi resistencia emocional y mental. Cada segundo se llenaba de ese miedo sordo y persistente que me hacía dudar de mi cordura. Finalmente, llegó ese día que, durante semanas, había vivido en un estado constante de tensión y miedo. Desde la mañana, cada pequeño movimiento de María se convirtió en un recordatorio doloroso de la escena que la ventana me había mostrado tantas noches. El coche, la curva, el impacto. Intenté mantener la calma, haciendo todo lo posible para que ella se sintiera segura, para no transmitirle la desesperación que me invadía. Pero por dentro, sentía que estaba a punto de estallar, como si el miedo se alojara en cada rincón de mi pecho, amenazando con romperme en cualquier momento. María notaba mi nerviosismo desde hacía días, y con paciencia, me preguntó varias veces si algo andaba mal. Yo trataba de evitar hablar del tema, incapaz de poner en palabras lo que realmente sentía, así que respondía con gestos evasivos o frases inconclusas que apenas lograban disimular mi angustia. Ella intentaba tranquilizarme con palabras suaves y un tono calmado, diciéndome que todo iba a estar bien, que debía dejar de preocuparme tanto. Sin embargo, yo sabía que mis ojos traicionaban el tormento que llevaba dentro, porque a pesar de sus intentos, no podía ocultar la ansiedad y el miedo que me consumían por dentro. En algún momento, María me sugirió que debía descansar, que preocuparme no iba a cambiar nada y que debía intentar encontrar paz. Pero para mí, esa preocupación era un abismo profundo y oscuro en el que me estaba hundiendo sin remedio, un lugar del que parecía imposible salir. Cuando finalmente llegó la hora de que María saliera en su coche, el vacío que sentí en el pecho fue insoportable, como si una parte de mí se fuera con ella, dejándome solo frente a la incertidumbre. Me quedé mirando la ventana, que estaba allí, implacable y silenciosa, mostrando de nuevo esa escena que parecía ensayar el futuro con una mezcla inquietante de detalles.
El ambiente que la ventana reflejaba era denso, cargado, y los colores apagados y difusos que siempre la acompañaban hacían que todo se sintiera aún más irreal y pesado. Sin embargo, esa noche algo había cambiado en esa imagen. Aunque la tensión permanecía, algo diferente estaba a punto de suceder. La imagen en el vidrio comenzó a volverse borrosa, los contornos se desvanecían lentamente, y luego apareció algo distinto. No la escena del accidente, no el caos ni el estruendo que había temido, sino una calle vacía, silenciosa, sin rastro de peligro ni movimiento alguno. Por un instante, sentí una esperanza tan débil que casi parecía un susurro, como si la ventana me estuviera dando una segunda oportunidad, un respiro dentro de toda esa tormenta. Pero esa esperanza convivía con la duda persistente que no me abandonaba. No podía estar seguro de nada, y esa incertidumbre era una carga casi tan pesada como el miedo que me había acompañado todo ese tiempo. Pasaron las horas y el silencio se volvió insoportable. Mi mente no dejaba de imaginar cada posible escenario, desde lo peor hasta lo improbable. No recibí llamadas ni mensajes preocupantes, pero tampoco la vi regresar a casa. La incertidumbre se volvió una sombra que me perseguía sin descanso. Cuando por fin María volvió, estaba cansada, con una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación que seguramente había sentido. Me contó que el tráfico estuvo pesado y que tuvo que tomar una ruta diferente, pero no mencionó nada de accidentes ni peligro. Me dijo que parecía que algo había cambiado esa mañana, aunque no sabía qué. Yo la miré y sentí un alivio momentáneo, como si por un segundo todo el peso que había cargado durante semanas se hiciera un poco más liviano. Sin embargo, esa sensación fue fugaz, porque al volver la mirada hacia la ventana, ella seguía ahí, silenciosa e implacable. Su superficie permanecía quieta, opaca, casi como un espejo que refleja no lo que está afuera, sino algo mucho más profundo y oscuro. Era como si la ventana guardara secretos ocultos, fragmentos de un misterio que yo no podía alcanzar, ni entender. Esa presencia inmóvil me recordó que, a pesar de haber evitado la tragedia, algo intangible seguía vivo, acechando en el rincón más silencioso de la casa. Esa noche, mientras me quedaba despierto mirando el vidrio en la penumbra del cuarto, una mezcla de emociones me invadió. Comprendí que, sin importar cuánto quisiera, nunca sabría con certeza si las imágenes que había visto eran un futuro inevitable, una advertencia enviada para cambiar el curso de los hechos, o simplemente una ilusión creada por mi mente cansada y asustada, que buscaba explicaciones a lo inexplicable. Aquella duda comenzó a enredarse en mis pensamientos, convirtiéndose en un peso constante que hacía que cada sombra en la casa pareciera un presagio, y cada ruido inesperado, una señal de que lo que había vivido aún no había terminado. Desde entonces, la ventana no volvió a mostrar imágenes. A veces, cuando la mente se me nublaba y el cansancio me dominaba, pensaba que todo había sido un sueño, una pesadilla tan vívida que me llevó al límite de la cordura, pero en otras ocasiones, especialmente cuando estoy solo en el cuarto y la luz del sol o de la calle cae justo sobre el vidrio, juro que puedo ver algo distinto, un reflejo diferente, una sombra o una silueta que no corresponde a ninguna realidad que conozca. Ese misterio latente me acompaña, me inquieta y me hace cuestionar qué fue lo que realmente viví, si la ventana me mostró el futuro o si fui yo quien se perdió en sus propios temores y obsesiones. No sé qué fue lo que viví realmente, si la ventana me mostró el futuro o si fui yo quien se perdió en sus propios temores. Lo único que sé es que, desde ese momento, cada vez que paso por esa casa, siento que algo quedó allí, algo que no puedo olvidar ni explicar. La casa parece tener un aire diferente, una carga invisible que se siente en el aire, como si el tiempo mismo hubiera dejado una marca imborrable en sus paredes y en el vidrio de esa ventana. Quizá la ventana sigue ahí, esperando mostrarme otra imagen, otro destino que tal vez no quiera ver, pero que no puedo dejar de buscar.
y yo sigo sin saber si quiero verla o no, porque en ese vidrio opaco y silencioso se esconden más preguntas que respuestas. Y la única certeza que tengo es que nada volvió a ser igual desde aquella noche en que la ventana me mostró el futuro.